¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, empezamos. ¿Estamos? Bien, jóvenes, este es uno de los temas más importantes desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas en ingeniería. ¿Por qué? Porque siempre hay el movimiento en un medio resistente. Es decir, el movimiento de una partícula, si uno tiene un movimiento con respecto a un sistema inercial, y se mueve la partícula, entonces, y la base vectorial que define el movimiento es I, J y K, X, Y, Z. Bien, entonces si esta partícula tiene una masa M, tiene una velocidad V, tiene una fuerza F, esta fuerza, que es la resultante, es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Y dentro de estas fuerzas habrá una fuerza F1, así siguiendo, más la fuerza de resistencia al movimiento, más otras fuerzas. ¿De acuerdo? Es decir, una de las principales fuerzas que se presentan en el movimiento de partes en ingeniería es la fuerza de rozamiento, la resistencia al movimiento. ¿Se entiende? Es decir, no es posible siempre, cada vez que se mueve una partícula o un cuerpo rígido, cada vez que hay movimiento, siempre hay una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza resistente. ¿Se entiende el concepto? Sí, ingeniero, se entiende. Ahora, esta fuerza resistente puede ser porque se debe a la fricción entre dos sólidos. Por ejemplo, tengo un sólido y aquí tengo un sólido. Si este sólido se mueve con velocidad v, aquí aparecerá, producto de la interacción, de la fricción entre los dos sólidos, aquí aparece una fuerza de fricción que siempre es opuesta al movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza de fricción, que es resistiva, que es de carácter resistivo, se puede expresar como menos porque se opone al movimiento, un coeficiente de proporcionalidad por la normal según la dirección tangente. Es decir, esta es la dirección tangente y esta es la dirección normal. Entonces, si sobre esta fuerza actúa el peso, por ejemplo, o otra fuerza, pongamos esta fuerza, siempre va a haber una normal. Siempre va a haber una normal, una reacción normal. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser opuesta siempre va en la dirección tangente, pero se opone al movimiento y es proporcional a la normal. Bien. Ahora, si uno grafica el módulo de la fuerza de fricción con la resultante según la dirección tangente, o sea, acá, si aquí tenemos una fuerza que promueve, habrá una componente normal y una componente tangencial. Si uno grafica la fuerza de fricción con la resultante según la dirección tangente, uno tiene una gráfica que es de este tipo. Bien, es decir, se alcanza un máximo, esta es la zona en la que la velocidad es igual
a cero, es decir, condiciones estáticas. Al principio el cuerpo no se mueve, al principio el cuerpo no se mueve, y voy aumentando la fuerza, aquí voy aumentando la fuerza, entonces va aumentando también la fricción, hasta que alcanza un punto máximo. A partir de acá hay movimiento y la velocidad es mayor que cero. Y la fuerza tiende asintóticamente a un valor de equilibrio, que es el valor de fricción en movimiento. ¿Se entiende? Entonces, se tiene una fuerza de fricción máxima en condiciones estáticas y una fuerza de fricción que alcanza su valor de equilibrio como fuerza, ¿no? Un valor definido en condiciones dinámicas o cinéticas. ¿Se entendió el concepto? Entonces, este coeficiente va a variar entre un mu estático, que es el máximo, y un mu cinético o un mu dinámico, que es el que se produce para esta condición. Y este se produce para esta condición. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Sí, señor, se entendió. Bien. Ahora, se acostumbra a escribir desde el punto de vista operativo de las matemáticas, la fuerza de fricción también su expresión es menos mu por la normal según la dirección tangente. Pero este versor tangente también se puede escribir como menos mu por lo normal, como la velocidad dividido el módulo de la velocidad. Porque al dividir por el módulo vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, si la partícula se está moviendo con esta velocidad, la fuerza de fricción va a ser así. Bien, entonces es este vector el que da la dirección y el sentido, y divido por el módulo para tener el versor tangente. O sea, esta expresión también se puede escribir de esta forma. Bien, si por cualquier motivo la velocidad se invierte, si este vector, por ejemplo, si este vector es positivo, la fuerza de fricción es negativo, por esto. Si este vector se invierte y es negativo, negativo con negativo, la fuerza de fricción es positiva. Es decir, si la velocidad es así, la fuerza de fricción necesariamente es negativa. Pero si por cualquier motivo la velocidad se invierte, entonces la fuerza de fricción también se invierte. Siempre son opuestas. Y eso se logra con este menos y con la dirección tangente, o expresando la dirección tangente a través de la velocidad dividido su módulo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. ¿Todos lo entendieron? Sí, Sí, ingeniero. Ahora, también, fíjense que se hizo el análisis para la resistencia sólido-sólido, pero también puede haber una resistencia de un cuerpo que se mueve, un sólido en medio de un fluido, siendo el fluido que puede ser aire o puede ser agua. Bien, entonces, en este caso uno tiene la velocidad del cuerpo, que se expresa como su módulo según la dirección tangente, y siempre opuesto a ese vector, uno tiene la resistencia. Bien, como en este caso la resistencia es sólido-fluido y el fluido puede ser aire o puede ser agua, en este caso se habla de resistencia aerodinámica.
y cuando es agua se llama de resistencia hidrodinámica, la que ejerce el agua. Típicos ejemplos, jóvenes, un auto que se mueve. Vamos a analizar el caso de un auto, por ejemplo. Entonces, este es la superficie. Y se tiene el auto que se mueve. Bueno, mi dibujo no es el mejor, pero no importa. Entonces, en este caso, si se mueve con velocidad v, aquí aparece una resistencia en las gomas, una resistencia sólido-sólido, ¿de acuerdo? Pero además, hay una resistencia, si este es el aire ejerce una resistencia al movimiento del fluido. O sea, a los fines, si la movilidad se mueve en este sentido, para el fluido es como si se moviera en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una fricción que es sólido-fluido, y aquí hay una fricción que es sólido-sólido. También lo mismo se puede expresar en el caso de un buque, un barco. Entonces, este es el agua, por ejemplo. Entonces, en el caso del agua, en toda esta zona hay una resistencia sólido-fluido. ¿Pero qué fluido? Agua. Y en esta zona de aquí, hay una resistencia, ¿no es cierto? Sólido, fluido. ¿Pero qué fluido? Aire. ¿Se entendieron los ejemplos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, clarísimo. Sí, Bien. se entiende. Entonces, en todos los casos, jóvenes, para la resistencia aerodinámica con el aire o hidrodinámica con el agua, resistencia fluidodinámica con el fluido, la resistencia, así como en la resistencia sólido-sólido, la resistencia se puede expresar como menos mu por la normal según la tangente. En el caso de la resistencia sólido-fluido, la resistencia se puede expresar como menos porque se opone un coeficiente C, que ahora vamos a ver de qué se trata, un coeficiente K y una función de la velocidad, Bien, el coeficiente C tiene que ver con la forma del cuerpo. Y el coeficiente K tiene que ver con las propiedades del fluido. Y la función de la velocidad puede tomar cualquier forma, pero la experiencia, aquí juega la experiencia. Los experimentos dicen que esta puede ser B, en general puede ser B o B. En general, la experiencia, un momento, dice que esta función puede expresarse como B a la n. La velocidad una potencia n. Y los exponentes que más aparecen son B igual a 1, o sea, B, que es en régimen laminar. O sea, cuando la resistencia se expresa como proporcional a B y n vale 1, se dice que el flujo del fluido es laminar. Y cuando n vale 2, la expresión será B cuadrado, el flujo es turbulento. Bien, bueno, cuando n es igual a 1, es porque esta ley se cumple cuando la velocidad es muy pequeña y esta ley se cumple cuando la velocidad es muy grande. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan y uno dibuja las líneas de corriente,
Si este es el objeto, por ejemplo, una esfera que se mueve, está quieta y el fluido, porque puede ser movimiento relativo, la esfera se mueve con respecto al fluido o el fluido con respecto a la esfera. Ya no es lo mismo, pero se asume que cuando la velocidad es baja, uno tiene que las líneas de corriente adquieren esta forma, ordenada, bien definida. Bien, este es el caso en que B es mucho menor, entonces cuando se cumple esta condición, la función de la velocidad f de B es B. Ahora, ¿qué pasa? El caso que se presenta en la mayoría de los casos prácticos, en que uno tiene, por ejemplo, una bala, ¿no? Entonces, uno tiene un flujo que es así. Y aquí en la parte posterior se forman unos remolinos. Estas son las líneas de corriente. Así. Bien, ahora, aquí se tiene la resistencia sólido-fluido está compuesta de dos. Una es la fricción como tal, la fricción, la interacción entre el fluido con el sólido. Pero en la parte posterior se generan unos vórtices que son unos núcleos de baja presión. Y esos núcleos de baja presión, si el objeto se está moviendo así, con esta velocidad, esos núcleos de baja presión tienden a generar una succión en la parte posterior. Este efecto de succión por la formación de estos remolinos se llama resistencia de estela. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero, claro. Bien, entonces, ahora, si la resistencia se puede expresar como menos C si la resistencia se puede expresar como menos C por K por una función de la velocidad, que en el caso más general esto va a ser B a la N según la dirección tangente. Esa es la expresión general de la resistencia. Bien, ahora uno puede escribir esto para n igual a 1, se tendrá que el módulo será menos C por K por B sobre el módulo de B. Y para n igual a 2, también se puede escribir como el vector resistencia es menos C por K por B cuadrado por B sobre el módulo de B. ¿De acuerdo? O también, esto se puede escribir, para hacerlo más simple, esto se puede expresar como B por B sobre el módulo de B. Entonces B por B, B cuadrado en módulo y divido por esto para tener el versor tangente. ¿De acuerdo? Que es la otra forma de expresar esto, ¿no? Perdón, estoy escribiendo mal. B por el módulo de B según la dirección tangente. ¿Por qué? Porque este es el que va a dar la dirección. Bien, bueno, son las distintas formas de expresar. Entonces, ahora, además de la resistencia friccional neta por interacción sólido-sólido o sólido-fluido, aparece una segunda resistencia que es la resistencia de estela. Bien, y hay una tercera resistencia, jóvenes,
que aparece cuando la velocidad es muy grande, que es la resistencia de onda. La resistencia de onda. Esto se produce cuando la velocidad es extremadamente grande. Si un sólido se mueve en un fluido o en agua, por ejemplo, ustedes van a ver, si este sólido se mueve en fluido o en agua, ustedes van a ver de que el sólido perturba el fluido. Y esa perturbación genera unas ondas que viajan hacia adelante. En el caso del aire, esas ondas viajan con una velocidad que se llama c, celeridad. Y en el caso del aire, viajan con la celeridad del sonido, velocidad del sonido. Ahora, ¿qué sucede? Que las ondas van por delante y el objeto va por detrás. A medida que el objeto aumenta su velocidad, el objeto se va acercando a las ondas y llega un momento en que el objeto se encuentra justo frente, viaja a la misma velocidad que la onda. Entonces, encuentra una resistencia adicional que es la de la onda que él mismo genera. Entonces, para poder viajar más rápido, tiene que romper la onda, la tiene que romper, y eso genera una onda de presión que se opone al movimiento adicional, que es la resistencia de onda. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo un objeto que cuando se mueve me genera ondas. Él mismo genera las ondas. Bien, ahora, a medida que aumenta su velocidad, llega un momento en que el objeto se mueve justo con la velocidad de la onda. En el aire con la velocidad del sonido. Y cuando eso sucede, para poder seguir aumentando su velocidad, tiene que romper la onda. Es lo que se llama la resistencia de onda. Entonces, en el caso de el movimiento en el aire, ¿qué sucede? Se define lo que se llama el número de Mach. Que es la relación entre la velocidad del objeto y la velocidad del sonido. Bien, entonces el número de Mach puede ser menor que 1, puede ser igual a 1 o puede ser mayor que 1. En este caso se habla de flujo subsónico. Cuando es igual a 1 se habla de flujo sónico. O cuando es mayor que 1, supersónico. Entonces, cuando uno escucha decir, el objeto se mueve a 3 Mach, ¿qué está diciendo? Que se mueve a 3 Mach, por ejemplo. ¿Qué significa? Que su velocidad es 3 veces la velocidad del sonido, ¿no? El régimen supersónico. Se mueve a 0,8 de Mach. Su velocidad es 0,8 de la velocidad del sonido. ¿Se entendió? Sí, jefe. En el caso de un fluido que se mueve en agua, ya no se trabaja con el número de Mach, se trabaja con un número que se llama el número de Froude. Esto es para aire y esto es para agua. El número de Froude, que se define como la velocidad del objeto sobre la raíz de G por H, siendo si este es el fondo y este es el nivel del agua, esta es la altura de agua, H, y aquí está el barquito. Bien, este es el barco que se está moviendo con velocidad v y hay una altura h. Bueno, acá también el número de Froude nuevamente puede tener valores menor que 1, igual a 1 o Froude mayor. Se perdió el puntero. Ahí está, apareció. Dele en rehacer. Y F mayor que 1. En este caso, esto es subcrítico.
Esto es flujo crítico y esto es supercrítico. ¿Se entendió? Sí, jefe. Bien, ¿se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces ahora vamos a estudiar el movimiento en un medio resistente para dos escenarios, que son los que se presentan en la práctica. El movimiento rectilíneo, es decir, uno tiene una dirección del movimiento y tiene la partícula que se mueve con velocidad v y se le pone una resistencia. Y por supuesto siempre va a haber una fuerza motora. Ese es un caso. Y el movimiento curvilíneo, ¿de acuerdo? En particular, la trayectoria parabólica. Es decir, vamos a estudiar el movimiento parabólico, que ya no va a ser parabólico, ¿no? Que ustedes estudiaron en cinemática, que tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Pero en este caso actúa el peso y actuará la resistencia. Bien, actúa el peso, la velocidad y la resistencia. Entonces es el movimiento curvilíneo, bidimensional. Bien, entonces vamos a encontrar cuáles son las ecuaciones que definen el movimiento de la partícula para una resistencia cuando el movimiento es rectilíneo y cuando el movimiento es curvilíneo bidimensional. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces empecemos con el caso más simple. Movimiento rectilíneo. Entonces se tiene una partícula y se tiene una partícula que se desplaza un sólido sobre otro. Entonces habrá una fuerza motora que genera una velocidad y habrá una resistencia que se opone al movimiento. Bueno, como se adopta como sistema de referencia esta dirección, directamente la dirección en la que se produce el movimiento, la dirección tangente. Bien, que la vamos a hacer coincidir con la dirección sobre el eje X. Y vamos a asumir que la masa de este objeto es constante. Bien, esta resistencia se puede expresar como menos mu cinético, porque se está moviendo por la normal, ¿no? Con las condiciones de que para t igual a 0, la partícula tiene una posición x0 y una velocidad v sub 0. Siempre tienen que haber condiciones iniciales, eso ya fue explicado ampliamente. Bien, entonces si se hace la suma de fuerzas según x, ¿qué es lo que se obtiene? Esto tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en x con respecto al tiempo. Y para la hipótesis de masa constante será m por dv de x con respecto al tiempo. Y a esta v de x, como es en una sola dirección, vamos a hacer que sea dv de t. Ya sabemos que todo es en x. Bien, entonces tendremos una fuerza motora, que es esta. Una fuerza motora, elimino los vectores porque ya estoy proyectando. Entonces se tiene una fuerza motora menos la fuerza resistente, tiene que ser igual a masa por aceleración. Bueno, y listo, esa es la ecuación fundamental. Lo que hay que hacer ahora es resolver esta ecuación diferencial que se resuelve por variables separables. Entonces se despeja diferencial de B y se tiene F0 sobre M menos mu C sobre N sobre M, todo multiplicado
por diferencial de t es igual a diferencial de b. Y si se integra, en este caso la variable es b entre un valor b0 y b, y en este caso la variable es t entre un valor t sub 0 y t, se obtiene que f0 sobre m menos mu sub c por n sobre m, que multiplica, bueno, en realidad estamos integrando entre 0 y t, por t es igual a b menos b0. ¿Estamos, jóvenes? Sí, ingeniero. Es muy simple, la matemática es muy simple. Entonces, b va a ser b sub 0 más f0 sobre m menos mu sub c por n por t. Y esta es la relación que da la velocidad como una función del tiempo. Fíjense que si uno grafica b en función del tiempo, para t igual a 0 tengo b sub 0 y luego esto será así o será así. ¿De acuerdo? O sea, ¿de qué va a depender? De que esta pendiente en la tangente de θ es esto. Si hay aceleración, será así. Si hay desaceleración, será así. ¿Se entendió? Bueno, ahora, si quiero obtener la trayectoria, igualo esto a dx a dt. Entonces, diferencial de x será b0 diferencial de t, paso multiplicando esto, más f0 sobre m menos mu sub c n sobre m por t diferencial de t. Y se integrará entre un x0 y x, un t0 y t, y un t0 y t. Bien, entonces nos queda que x menos x0 es igual. b0 la velocidad inicial es una constante, es b0 t menos t0 más, si esto es constante, quedará f0 sobre m menos mu c sobre n sobre m por t cuadrado sobre 2 entre t0 y t. Pero t0 es 0, el inicial es 0, entonces nos queda en definitiva que x es igual a x0 más b0 por t menos 0, ¿no? Partiendo de 0, más f0 sobre m menos mu c sobre nm t cuadrado sobre 2. Fíjense que para t igual a 0 es x igual a x0. Y esto varía forma una parábola. Es una parábola, una variación parabólica. ¿Se entendió? Bueno, y tiene en el apunte el caso en el que n vale m sobre g. Se los dejo, es una sustitución. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, Ingeniero, una vamos a pequeña ver. pregunta. Diga. Disculpe que lo moleste. Es una consulta. Cuando estemos integrando, siempre la tangente va a ser por iniciar por 0, por la tangente, ¿no? ¿Qué tangente? La tangente, la que está derivando. ¿A qué se refiere, joven? A ver. Está derivando sub 0 por la tangente, ¿no? ¿Dónde? No estoy derivando en ningún lugar. Hoy, pero no está integrando, perdón, está integrando. Estoy integrando. Sí. Ya, acá, no siempre. Yo aquí puse
yo aquí puse la condición inicial. ¿La ve? Sí, se ve. Esto es T0. T0 igual a 0. Por eso estoy integrando entre 0 y T. Si aquí yo hubiera tenido un valor, entonces aquí lo que tengo que hacer es sustituir por ese valor. Pero en general uno siempre empieza a medir cuando empieza el movimiento. ¿Se entendió? Pero no siempre es así. Sí, ingeniero, se entendió. Muchas gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a ver la resistencia hidroaerodinámica, es decir, qué pasa cuando el cuerpo se mueve en medio del aire. Bien, les pido 5 minutitos, jóvenes. 5 minutitos, voy a buscar un café, ¿ya? Que ya debe estar mi café. En 5 minutos vuelvo, ¿de acuerdo? Sí. Y vamos con resistencia aerodinámica. Y prepárense porque tenemos que terminar este apunte, ¿de acuerdo? Así que pónganse cómodos, jóvenes. Regreso en 5 minutos. Está bien, ingeniero. Vamos a ir por otro café.